mis amados amigos que están pendientes de esta programación cristiana Resplandece, y también que el Señor derrame bendiciones sobre todos aquellos que por primera vez están mirando, también escuchando lo que es este programa Resplandece. Doy gracias a Dios por tener la oportunidad de estar en este canal de televisión para transmitir y tener ese alto privilegio de predicar la palabra de Dios. Realmente el asunto de la predicación, el asunto de que algunos estemos predicando la palabra de Dios desde hace muchos años, este no es un asunto que quizás nosotros por nuestra propia voluntad hayamos elegido este camino, sino que ya Dios pues tenía ese propósito en nuestras vidas elegido para que nosotros hiciéramos su voluntad en este mundo. Así es que los que predicamos la palabra de Dios, somos personas que tendremos que tener mucho cuidado, incluso con nuestro testimonio. Nosotros que a veces andamos en la calle, en vehículos, en motocicletas, en bicicletas, tendremos que tener mucho cuidado, porque el cristiano es carta leída por el mundo. El cristiano realmente lo identifica a uno, si es cristiano o no, dependiendo con sus actuaciones. Allá en el paraíso un hombre estaba vendiendo ropa, calzado en una tienda. Íbamos con mi esposa a pie y inmediatamente el hombre dice: mire, aquí tengo ropa, tengo zapatos para la iglesia, para ir a la iglesia. ¿Cómo supo este hombre que realmente nosotros éramos miembros de la iglesia? ¿Cómo supo él que realmente esa era ropa indicada para ir a la iglesia? ¿Verdad? El cristiano demuestra realmente lo que es con sus propias actitudes. Pero eso también tiene responsabilidad. Cuando nosotros dedicamos a servir al Señor, tiene responsabilidad. Tendremos nosotros incluso que aguantar muchas cosas, sufrir muchas cosas en este mundo. Por ejemplo, en el ámbito social, ¿verdad? Todos aquellos que trabajan en empresas de gobierno o independientes, ¿verdad? En este mundo hay una ley que ellos reciben un 14avo, ¿verdad? Reciben también aguinaldos. El cristiano no tiene esa esperanza de recibir un 14avo, de recibir un aguinaldo, ¿verdad? Nosotros vivimos por la voluntad de Dios. Nosotros somos personas que no tenemos pues materia, pues los predicadores de la Iglesia de Cristo que nos dedicamos a trabajar, no cobrando los diezmos como lo hacen los pastores evangélicos, porque no queremos caer en asuntos del pecado, ¿verdad? De reavivar algo que Cristo ya lo quitó, y la asignación o el mandamiento que fue específicamente para la tribu de Leví, según dice la Biblia en Números 18, 21 al 24, y en todo el Antiguo Testamento se habla de este tipo de actividad que tenía el pueblo de Israel, de diezmar al año, ¿verdad? En el año llevábamos el 10% de los frutos, ¿verdad? El pueblo de Israel a la alfolía, el granero, para sostener a los levitas. Habían también ofrendas, ¿verdad? Las ofrendas, y así pues se distribuía, porque había orden también de ayudar a las viudas. Por ejemplo, el caso de Lucas, ¿verdad? Vamos a echar un vistazo, vamos a ver acá. En Lucas capítulo 21 se habla de una mujer, de una señora que era extremadamente pobre. Pero vamos a ver el contenido de esto. Dice: levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas, no habla su ofrenda, sus ofrendas, en el arca de las ofrendas. Bien, vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todo, porque todos aquellos echaron para las ofrendas, habla en una pluralización, de Dios, dice, de lo que les sobra, mas esta de su pobreza
echó todo el sustento que tenía. Mire cómo está aquí este punto. Esto fue escrito por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo. Lo dejó el Señor aquí como un gran ejemplo. Mire, aquí miramos el objetivo de este relato, es enseñar que Dios aprecia las ofrendas, ¿verdad? Dios no aprecia las ofrendas por su tamaño, sino por el sacrificio que implicó para el que la ofrece algo, y con sincera y desinteresada la actitud, ¿verdad?, que lo animaba. Entonces miramos este punto es histórico. Las ofrendas de ese tiempo tampoco no es igual a la ofrenda que se echa hoy en día en las iglesias, ¿verdad? No es igual. El arca, dice, de las ofrendas en el templo antes, desde el tabernáculo, luego en el templo, en Israel, habían 13 cajas, ¿verdad?, para recoger ofrendas que había en el templo, ¿verdad? Habla del misán, ¿verdad? O sea, con aberturas en forma de trompeta. ¿Qué significa? Habían 13 cajas, como podemos decir nosotros, como embudo, ¿verdad? Las personas en esas 13 cajas había una asignación para ayudar a los sacerdotes, había otra asignación para las viudas, había otra asignación para las diferentes necesidades que había en el pueblo de Israel. Habían 13. Entonces la persona decidía a cuál de todas ellas depositaba su ofrenda. Eran necesidades que había en el pueblo de Israel, 13 cajas. Por eso habla de sus ofrendas. Quizás estos ricos echaban en todas, ¿verdad?, las cajitas, las cajas que recogía la ofrenda. Recordemos que el pueblo de Israel era un solo y constaba de millones de personas que se acercaban a ese templo sagrado. Era gran cantidad de ofrendas. Entonces me imagino que esas cajas en forma de trompeta o embudo tenía un buen tamaño cada una. Jesús estaba observando la actitud de esta señora, la actitud de esta mujer, que nada más, dice, echó 2 blancas, ¿verdad? Echó 2 blancas. Tiene aproximadamente 1 centímetro de diámetro, ¿verdad?, lo que es la blanca, estas blancas. Y esta blanca era el salario, ¿verdad?, para comer en el día, pues solo le ajustaba para comer en el día con esas 2 blancas, 2 moneditas, ¿verdad?, de cobre, según la historia. Entonces esta viuda, a ella no le importó quizás pensar, voy a aguantar hambre hoy, no voy a tener para comer hoy, como usted que puede dar la ofrenda. Quizás a veces nos acordamos hasta en el momento que pasa el hermano recogiendo la ofrenda en la iglesia, pero no es así la manera de ofrendar. Porque la Biblia dice en la primera carta a los Corintios 16, 1 y 2, aunque esta ofrenda fue recogida para la necesidad en Jerusalén, se había sido ordenado esto para toda la provincia, ¿verdad?, de Galacia, todas las iglesias de Cristo establecidas, que se debía recoger la ofrenda el primer día de la semana. ¿Por qué así? Porque en el ámbito del Imperio Romano se trabajaba toda la semana y era ley que le tendrían que pagar el 7º día, o sea, el sábado. Entonces las personas trabajaban toda la semana, recibían pago el fin de semana. Entonces ellas decidían dar una cantidad voluntaria de ofrenda para las necesidades de los hermanos de la iglesia. Los hermanos de la iglesia, los que componemos la iglesia de Cristo, somos señalados según 1 de Pedro 1:15 como santos. Dicen algunos, no, en la iglesia no hay santos. Algunos creen que los santos son unas estatuas que le han puesto un nombre a algunos que las hicieron, hombres pecadores. Esos no son santos, eso sencillamente es una figura, una imagen inventada por los hombres. Pero la palabra santo es apartado para Dios, ¿verdad? Según la palabra griega, la palabra iglesia, eclesía, es los llamados fueras. Entonces, el santo no es alguien sin pecado, no es alguien que no tenga imperfecciones, sino alguien que pertenece a Dios, que es añadido a su iglesia, que pertenece a la iglesia
entonces apartado para el Señor, consagrado. Entonces nosotros somos los santos, ¿verdad? Aunque somos pecadores, Cristo nos justifica, nos santifica, dice primera carta a los Corintios 6, versículo 11. Otra cosa que la gente dice, que no hay gente perfecta. La Biblia dice en Filipenses 3:14 y 15, que los que somos perfectos, dice. O sea que 5:48 de Mateo también dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La palabra perfecto significa completo o maduro. Significa que un hombre también, llegando a la perfección, no es una persona que no peca. Todo hombre tiene pecado, dice la Escritura. Entonces una persona madura, una persona que ha madurado, una persona que realmente es respetuoso y ha madurado en los caminos del Señor, es señalado según la Biblia como perfecto. Pero muchos caracterizan esa palabra de perfecto como alguien sin pecado. Caracterizan a alguien de santo. Cuando una mujer a veces hace un señalamiento para otra, dice, bueno, y es que esa se la lleva ahí de que es santa. Realmente, toda persona que está en Cristo Jesús tiene en práctica la santidad. ¿Quién nos santifica? Jesús, porque Él limpia al hombre de todo pecado. Entonces, por ejemplo, nosotros miramos en los libros de la Biblia, en la traducción Reina y Valera, que es con tendencia también rama del catolicismo, porque Cipriano Valérico, Teodoro de Reina, en su traducción de la Biblia del Oso, ¿verdad? Españoles, estos fueron incluso perseguidos por el Vaticano, por haber traducido la Biblia al castellano, porque antes era prohibido predicar la palabra de Dios en otro idioma, así de sencillo. Tenían la ley los romanos de que la Iglesia Católica predicara solamente en latín, y la mayoría de los sacerdotes que servían a este grupo religioso, ellos predicaban de espalda al público. Solo ellos tenían el derecho, podemos decir la autoridad, de leer la palabra de Dios, enseñarla, y la hablaban en latín, ¿verdad? La hablaban en latín. Antes nadie podía predicar la palabra de Dios, solo ellos, al estilo de ellos. Por eso fue que introdujeron un montón de cosas que a la gente se le ha adherido en sus mentes y en sus corazones, como predicar por medio de imágenes, ¿verdad? Eso es una introducción de una religión, de un tipo de enseñanza hereje en comunicar la palabra de Dios, decían ellos, para aquellos que no pueden leer ni escribir en aquel tiempo, ¿verdad? Pero la verdad de las cosas, que la Biblia no dice que mi fe nace por ver, porque la fe es la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Y la Biblia dice que andamos por fe, no por vista. Entonces la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué podemos ver nosotros con referencia a todas esas cosas? Que hay una gran variedad. Pues hablando de ese tema de la santidad, de la entrega total para nuestro Señor Jesucristo, esta mujer, cuando ofrendó aquí en Lucas 21, nosotros a veces la aplicamos para la iglesia y es un buen ejemplo de benevolencia. Como dice el adagio popular, no da quien tiene sino quien quiere. En la voluntad está todo. Alguien podrá tener demasiado, pero si no quiere dar, no da. Y alguien solo puede tener un poco, y si quiere dar, da. Entonces, es la voluntad lo que manda, y Jesús estaba observando toda esta actitud de los hombres ricos que venían a ofrendar. Fíjese que en ese templo ofrendaban piedras preciosas, ofrendaban diamantes, ¿verdad? Esmeraldas, piedras de ónice, de ágata, ¿verdad? De tremendos diamantes, piedras preciosas traían al templo, y habían gran cantidad de piedras preciosas en ese lugar. Incluso, según la historia, Herodes, ¿verdad? Herodes el Grande, parece que donó al templo un árbol de la vid hecho de oro. Lo donó, el árbol de uva, al templo. O sea que había mucho dinero, y los judíos se jactaban por tener mucho dinero. Fíjese bien que Jesús observó también estas riquezas que había en el templo. Jesús andaba visitando el templo porque Jesús cumplió toda la ley, ¿verdad? Ahí Jesús ofrendó también, Él cumplió todo. Ahí no dejó nada sin cumplir nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 21:5: a unos
que hablaban de que en el templo estaba adornado de hermosas piedras. Mire bien, a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de piedras preciosas, ¿verdad?, de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, día vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Jesús habló de esas riquezas que serían destruidas, no porque Dios quería, sino porque los mismos israelitas, en su injusticia, al rechazar al Mesías, el Hijo de Dios, al Salvador del mundo, ellos estaban firmando su propia sentencia. ¿Cuándo se cumple esto? En el año 70, después de nuestro Señor Jesucristo, o sea, después de que Él ascendió al cielo, el general romano Tito, hijo del emperador romano, dirigió su ejército, sus tropas para Jerusalén y destruyó toda la ciudad santa, ¿verdad? Destruyó el templo y todas estas piedras fueron destruidas y quizás robadas también. Entonces, mis amados, miramos tantas cosas, ¿verdad?, en la Biblia, que a veces decimos nosotros, Lucas 22 decimos nosotros, aplicable a la comunión bajo el nuevo pacto. Esa fue la Pascua, lo que Cristo comió. No es un acto conmemorativo de la Santa Cena, es una instrucción para sus apóstoles, para los que iban a participar en el futuro, que era la comunión, participación del pan sin levadura y el fruto de la vid, dos elementos que representaban el cuerpo y la sangre del Señor, el sacrificio de Jesús, para hacer memoria. Pero algunos han inventado que ese pan, que es hecho por cualquier persona, se convierte en el cuerpo de Jesús. El cuerpo de Jesús no consta hoy en día de carne y sangre, porque la Biblia dice que carne y sangre no heredará el reino de los cielos. Por eso es que en la resurrección todo hombre que resucite va a ser transformado, y toda persona que esté viva va a ser transformado en incorruptible, porque una persona, un ser humano como nosotros, no puede vivir en el cielo. Todavía no podemos, porque nuestra naturaleza es terrenal, mas no celestial. El que está en Cristo Jesús y ha nacido nuevo, en su ámbito espiritual, su naturaleza espiritual es interna, pero externa, bien es transformado, incorruptible, o es muerto para resucitar incorruptible, cualquiera de las dos cosas. El caso de Jesús, resucitó incorruptible, ya no necesitaba oxígeno, no necesitaba alimento de esta tierra ni agua para vivir, porque ya su cuerpo era celestial. Jesucristo, si alguien lo pudiese ver ahora, a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo está joven, exactamente así, de unos 33 años, ¿verdad? Así se ve joven. El Señor no envejece, porque en el cielo no hay envejecimiento, ¿verdad? Entonces, y Él, de haber venido a la tierra, tiene cerca de 2000 años, aunque Él ya existía antes, en espíritu. Él es eterno, no tiene principio ni tiene fin, por eso se llama el Cristo encarnado. El caso de Jesucristo, cuando vino, fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de una mujer llamada María. O sea, que María no hizo nada más que prestar su cuerpo, su vientre, para que fuese engendrado nuestro Señor Jesucristo por el poder de Dios. Entonces, cuando Jesucristo es engendrado en el vientre de María, ella viene a concebir y da a luz, nace como humano de una mujer. Entonces, ahí Jesucristo, antes de nacer, Él ya existía, se encarnó nada más, existía y nació y creció como hombre, pero Él no dejó de ser Dios, ¿verdad? Se dio por cada uno de nosotros. Entonces, mis amados hermanos, mis amados amigos, esto es algo muy, pero muy importante observar en base a las Sagradas Escrituras. Entonces, como les repito, nosotros, como predicadores de la Iglesia de Cristo, ¿verdad?, nosotros no andamos, ni hay permiso de negociar, ni queremos hacerlo, ¿verdad?, con la palabra de Dios. Yo perfectamente pudiera preparar un programa aquí, cobrar anuncios, buscar comerciales, le dijera al propietario de este canal, a nuestro amigo Johnny, deme un espacio ahí de 1 hora. Podría ganar bastante dinero y anduviera de canal en canal de televisión, pero no estaría haciendo nada delante de Dios, ¿verdad? Entonces, no es así. Nosotros predicamos de una forma gratuita, porque nuestro Señor Jesucristo nos ha salvado de gratis. Eso significa la gracia de Dios. Entonces, por eso que nosotros lo tomamos como un altísimo privilegio predicar este mensaje de la palabra de Dios a través de su programa Resplandece. Vamos a disfrutar de un
par de cánticos espirituales, luego continuamos con este programa Resplandece. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Estamos continuando con este su programa Resplandece. Hay algo muy importante que se observa, ¿verdad?, en cuanto a lo que es la Iglesia de Cristo. Muchas personas dicen, ¿por qué la Iglesia de Cristo no utiliza instrumentos musicales? ¿Verdad? ¿Por qué será que realmente la Iglesia de Cristo no es igual a los otros grupos religiosos? Todo el mundo, si
si viven y hacen una reunión cristiana en las afueras, tienen su violín, tienen su bajo, su acordeón, su guitarra o algo para acompañar las alabanzas. Entonces muchas personas dicen, ¿por qué será? Algunos ya saben, otros no lo saben. Nosotros hemos enseñado esto a través de este programa Resplandece. ¿Cuáles son los motivos? No es un invento personal, ¿verdad?, de no utilizar instrumentos musicales dentro de lo que es el pueblo de Dios bajo el nuevo pacto, sino que tenemos que estudiar, al igual que el diezmo. Solo fue para el sacerdocio levítico, por eso la Iglesia de Cristo no cobra el diezmo, porque no estamos autorizados. También vamos a estudiar este tema de los instrumentos musicales bajo el Antiguo Testamento, para quién fue autorizado. La Biblia dice en Primera de Crónicas 25, dice: asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterio y címbalos. El número de ellos, hombres idóneos, ¿verdad?, para la obra del ministerio, fue del versículo 2 hasta el versículo 7. Ahí no le menciono porque menciona por familia, pero el versículo 7 le dice en resumen que fueron 288 los elegidos de la tribu de Leví, descendientes de Asaf, para ejecutar instrumentos musicales dentro de lo que era el pueblo de Israel en el tabernáculo. Recuérdese que en Éxodo capítulo 25, 26, habla de la hechura de lo que fue el tabernáculo, toda la mesa de los panes de la proposición, todo lo que fue la construcción del Antiguo Testamento, un atrio, lugar santo, lugar santísimo, todo eso. Pero la alabanza, los cantores asignados eran levitas, de la tribu de Leví. Si alguien llevaba un instrumento musical que no fuese de esa tribu, podría correr el riesgo de morir, según la ley, ¿verdad? Si venía de una tribu de Benjamín, es decir, yo puedo tocar, yo puedo cantar con instrumentos, no le era permitido. De ninguna otra de las 12 tribus, porque con la tribu de Leví eran 13 en el Antiguo Testamento. Entonces, de ninguna otra tribu había autorización para tocar instrumentos musicales en el pueblo de Dios, ¿verdad? David tocaba instrumentos musicales, era el rey, ¿verdad? Dios se lo había permitido, pero no había esa autorización para los demás del pueblo de Israel. De ninguna tribu, ni de la tribu de Judá, solamente la tribu de Leví, ¿verdad? Y estos hombres asignados, 288 hombres, eran los que tocaban los instrumentos musicales en lo que era el tabernáculo del Antiguo Testamento. Entonces, la pregunta es, ¿será posible que yo, como hombre de Dios, que no soy levita, ejecute un instrumento musical el cual no estoy autorizado bajo el nuevo pacto? Mucha gente puede decir, ¿dónde dice que es pecado? ¿Dónde dice que no lo debe de hacer? Desde el momento que nuestro Señor Jesucristo no da ese mandamiento bajo el nuevo pacto, ahí está la prohibición. Hacerlo sería ir más allá de lo que está escrito. Fíjese bien, aquí quienes eran los únicos que tocaban instrumentos musicales en lo que tocaba ser el pueblo de Israel. La introducción de los instrumentos musicales era una sombra de la verdadera adoración en espíritu y en verdad, aunque en los pueblos paganos, ¿verdad?, en los filisteos, los saduceos, los eteos, todas aquellas personas que no eran parte del pueblo de Israel, sino de otras descendencias, descendientes de Esaú, los descendientes de Ismael, pues en otras palabras, podemos ver que habían otras descendencias, como los descendientes de Caín. Este hombre para la sociedad también fue de los que inventó el primer hombre en la tierra que inventó lo que fueron los instrumentos musicales
fue descendiente de Caín. Vamos a ver la raíz de este asunto de los instrumentos musicales. Dice, vamos a ver cómo se distorsionó el matrimonio y todas estas cosas con los descendientes de Caín. La Biblia lo señala como hijo del diablo, hijo del maligno. Dice, y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados, en la sociedad, mire. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpas y flauta. Miren, ¿quién fue entonces el inventor de los instrumentos musicales, arpa y flauta y otros instrumentos? Fue este hombre llamado Jubal, nieto o condescendiente de Caín. Entonces miramos nosotros que los instrumentos musicales no fue invento de nuestro Señor Jesucristo, ni del Espíritu Santo bajo el nuevo pacto. Primeramente, analizando nosotros la situación del Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento los paganos, los gentiles que le llamaban en aquel tiempo, tenían sus propias deidades, adoraban al dios Moloch, adoraban a la diosa Acera, ¿verdad? Adoraban varios dioses, diferentes dioses tenían ellos, y ofrecían sacrificios a esos dioses. Los sacrificios que ellos ofrecían eran cerdos a los dioses de aquel tiempo. Por eso es que Dios prohibía esos tipos de alimentos para el pueblo de Israel, por la actitud que tenían aquellas otras gentes, etnias del mundo. Ellos también tenían su propia música, ¿verdad? Ellos tenían su propia música para adorar. Entonces en aquel tiempo había una especie de disputa, ¿verdad? Si aquellos tenían una manera de ofrecer sacrificios, el pueblo de Israel, para perdón de los pecados, Dios también ordenó sacrificios de animales inocentes, pero según la orden que Dios había establecido, para que la gente realmente no se encauzara quizás a envidiar las actitudes de estas personas. Recordemos que el pueblo de Israel envidió, podemos decir, le dio envidia de que los demás en el mundo tuviesen un rey. Hicieron a un lado, Dios quería ser el rey de ellos, guiarlos todo el tiempo, pero ellos eligieron un rey. Y esa fue la perdición del pueblo de Israel. Después eligieron jueces. No fue la voluntad de Dios nunca, jamás, de que su pueblo se corrompiera con los instrumentos musicales. No fue la voluntad de Dios de que los pueblos se corrompieran con reyes humanos. No fue la voluntad de Dios de que su pueblo se corrompiera yendo en pos de la idolatría, porque ellos copiaron muchísimo de la idolatría de los paganos. Entonces, ¿qué miramos nosotros? En el capítulo 25 de Primera de Crónica se ve la elección de los cantantes, de los cantores en el Antiguo Testamento, descendientes de la tribu de Leví. Allá habían asignaciones. En el capítulo 26 se asignan también a los porteros del tabernáculo, ¿verdad? Ahí se asignan. Un portero no podía meterse en el grupo de los cantores porque ya tenían su propia asignación. Para armar y desarmar la tienda móvil, en ese tiempo llamada tabernáculo porque estaba móvil todavía, habían tres grupos: los descendientes de Merari, los descendientes de Coat y los descendientes de Gersón. Todos ellos eran levitas, servidores en el tabernáculo. Cada uno estaba asignado a llevar la mesa de los panes de preposición, también el altar, mover el altar, ¿verdad? Todos ellos tenían una asignación, y los que armaban y desarmaban ese tabernáculo también tenían su asignación. Esto era un orden. Entonces los músicos también tenían su propia asignación para dar un buen rendimiento en el pueblo de Israel. Vamos a Segunda de Crónicas 29, donde se ve ya en acción. Aquí fueron asignados en Primera de Crónicas 25, y dice de quién eran los descendientes que tocaban instrumentos musicales, ¿verdad? Que era Asaf, ¿verdad? Y también Emán y Jedutún. Estos tres hombres, sus descendencias, tendrían que ejecutar los instrumentos musicales, y por todos eran 288 al inicio. Después se hicieron más grandes. Vamos a ver
Segunda de Crónicas 29, versículo 25, el 27, donde la Biblia a nosotros nos habla ya cómo era que se ejecutaba esta música, cómo era la autorización, ¿verdad? Esto era en orden. En el Antiguo Testamento era ordenado. Hoy en día en las congregaciones los que hay son desórdenes, ¿verdad? Miramos nosotros, segunda de Crónicas 29, 25. Puso también levita, o sea, los sacerdotes en la casa de Jehová. Y mire, ahí va, mire, con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque este mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David, y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías a sacrificar el holocausto, mire, en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico a Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. ¿Cuál era el requisito para ejecutar el instrumento? Que se ejecutara también el sacrificio, el holocausto. Sin el holocausto no había movimiento de instrumentos musicales. Hoy en día nosotros no tenemos por qué sacrificar un holocausto, porque Cristo se dio por todos los pecadores y ya no hay necesidad de sacrificar animales para remisión de los pecados del pueblo. Entonces, ¿cuáles son los motivos por los cuales nosotros no usamos instrumentos musicales? La ley dictaba la ejecución del holocausto, pero nosotros no tenemos por qué sacrificar holocausto, ni tampoco instrumentos musicales, porque no estamos bajo la ley del antiguo pacto, sino bajo la gracia que es en Cristo Jesús. Mucha gente toma como llavecita ahí Salmo 150, ¿verdad? Y mucha gente dice, no, estos están perdidos, una iglesia muerta, y ya vamos a ver cuál es la alabanza muerta, ¿verdad? Conforme a las Sagradas Escrituras. Mucha gente se confunde. A mí me da pesar ver miembros de la Iglesia de Cristo metidos en grupos religiosos como de ese tipo de práctica. Dicen, Salmo 150 habla de usar todo tipo de instrumento musical. Vamos a leer Salmo 150. La Biblia dice, alabad a Dios en su santuario, alabadle la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerda y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo, todo lo que respira alabe, ajá, aleluya. ¿Verdad? Pueden decir mucha gente, con esto nosotros vencemos a cualquiera que dice que la música no está autorizada para la iglesia en el Nuevo Testamento. Solo note usted el versículo 1, alabad a Dios en su santuario, lo que venimos estudiando, primera de Crónicas 25, la elección de los cantores para el santuario, que es el tabernáculo. Y luego, segunda de Crónicas 29, 25, el 27, se decía de qué manera. Aquí no menciona el holocausto, pero como la suma de la palabra de Dios nos da información. Miramos que la autorización para toda esta gran cantidad de instrumentos musicales era para cantar en el santuario, en el tabernáculo del Antiguo Testamento. No está hablando de la iglesia de Cristo, porque la iglesia faltaban miles de años para que fuese establecida en la tierra. Solo el tiempo de silencio de Malaquías a Mateo fueron 400 años y Cristo anduvo en esta tierra predicando y fue establecida en el año 33 según nuestro calendario. Entonces miramos que este mandamiento de meter instrumentos musicales en la iglesia no está para nosotros. Esto era para el santuario y el santuario no existe ya. El templo de Jerusalén, que ahí metían todavía instrumentos musicales, y ya Dios había prohibido eso bajo el nuevo, incluso cuando Cristo anduvo en la tierra, cuando ya hace mención del nuevo pacto del Señor. Miramos nosotros que ahí en el año 70, después de Cristo, fue destruido ese templo. Ya no hay un lugar donde ir a ejecutar instrumentos musicales para adorarlo como la gente quiere hoy en día. La gente hoy en día se ha confundido, introducen a lo que es los grupos religiosos una pista mundana, ¿verdad? Los cantantes antiguos de América del Sur, parece que son los galos, no sé quiénes, ahora andan con la pista de fondo y letra cristiana, o sea, la mitad del mundo y la otra parte
para con Dios. Eso es peligroso porque dice la Biblia en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 16 al 22, que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican. O sea que un hombre para hacer una composición de una canción en el mundo, un hombre para hacer ese trabajo de adornos y ponerle la letra a una canción para que se deleiten los hombres en una carne en el mundo, en una perdición en el mundo, tiene que trabajar, tiene que sacrificarse. Y no son pocos, son bastantes. Pero eso no lo hacen para Dios, sino lo hacen para Satanás, para los demonios. Y meter ese tipo de instrumento, meter ese tipo de alabanza en la iglesia, es meter lo sacrificado a los demonios. Por eso dice Pablo, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, o provocaremos a hacerlos al Señor. Lo que es de Dios y lo que es de Satanás es de Satanás, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nosotros no tomamos los instrumentos musicales para entonar cánticos? Porque la misma palabra lo prohíbe. Incluso vamos a ver bajo el Antiguo Testamento y bajo el Nuevo Testamento. En Isaías capítulo 1, el profeta mesiánico inspirado por Dios habla ya del arrepentimiento, ¿verdad?, al pueblo de Israel, porque todo lo que ellos habían hecho ya lo habían pervertido. Mire, dice Isaías 1:13, no me traigáis más vana ofrenda. Dice, el incienso ya no era posible. Me es abominación, luna nueva, mire, días de reposo ya no, antes se guardaban las 7 fiestas solemnes, ya Dios dice que ya no recibe eso. Ni tampoco habla del día de reposo, tampoco, dice, ya no. El convocar asamblea, dice, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Las fiestas solemnes acompañadas con instrumentos, ya no, son iniquidad para él. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas, dice. Aquí la palabra de Dios dice que ya no, ese tipo de adoración que se menciona en Salmo 150, segunda de Crónicas 29, 25 al 27, la elección de los músicos en primera de Crónicas 25, todo este tipo de situación, dice el Señor, que los israelitas lo hicieron completamente mal, no cumplieron. Y miren en Levíticos 10, 1 y 2, allá habían restricciones, quienes debían de tocar los instrumentos, ejecutar los instrumentos musicales, pero si alguien se atrevía a ponerle algo como, por ejemplo, que yo le diga a alguien, hombre, aquí la alabanza en la iglesia nosotros cantamos feo, ¿verdad? Que nosotros digamos, pongámosle, como dicen los grupos religiosos, avivamiento. Metamos instrumentos musicales, metamos guitarra, bajo, piano, para que se escuche más bonito. Podemos decir nosotros y tenga un atractivo y vengan muchas almas a Cristo. A muchos les puede parecer una buena idea, pero ya hemos leído que ese mandamiento no es para nosotros, no está vigente, porque el Antiguo Testamento fue abolido o reemplazado por el Nuevo Testamento, en el cual nos encontramos ese mandamiento de los instrumentos musicales. Aquí no me mira, yo soy músico también, ¿verdad? Yo puedo tocar instrumentos musicales y en la iglesia hay muchos que podemos tocar instrumentos musicales. En la iglesia hay bateristas, hay guitarristas, requintistas, hay de todo. Pero no lo hacemos porque estamos hechos a la voluntad de Dios y no la nuestra. Miren a Nadab y Abiú. Estos hombres quisieron inventar algo porque el incienso que Dios había ordenado a ellos les parecía insignificante, entonces ellos querían mejorar, querían ayudar a Dios, pero mire lo que pasó. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Aquí no decía que era prohibido esto hacerlo, ponerle otra cantidad al fuego de lo que tocaba hacer la adoración, ¿verdad?, del incienso. Ellos dijeron, le vamos a ayudar, vamos a ver más bonito esto, pero Dios no se los ordenó. Podemos decir esto bajo el nuevo pacto. Si Dios a mí no me ha ordenado algo, es prohibido.
¿verdad? En el Nuevo Testamento Dios no me ordena que yo ejecute instrumentos musicales en la iglesia, sino la adoración en espíritu y en verdad. Y salió fuego delante de Jehová, y los quemó y murieron delante de Jehová. Murieron Nadab y Abiú, incluso siendo hijos de Aarón, del sumo sacerdote Aarón. Entonces, ¿qué miramos nosotros? Hay que temer a Dios, porque con Dios no se juega, ¿verdad? Es lo que Él ordena, eso es lo que se tiene que hacer. Allá en los profetas menores, en el libro del profeta menor Amós, habla en el capítulo 5 también, un texto que ya aquí está prohibido definitivamente, y lo aclara el Señor, que ya no quiere este tipo de adoración, ¿verdad? Que pervierte la adoración correcta. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Ahora dice, quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé la salmodia de tus instrumentos. Aquí miramos nosotros que ya Dios definitivamente no quiere, ¿verdad?, ese tipo de adoración con instrumento. Vamos a ver el caso de Cristo. Aquí en Mateo 9:23, aquí hubo una confrontación entre nuestro Señor Jesucristo y aquellos judíos que eran músicos, porque habían muchos fanáticos a la música en aquel tiempo, y Jesucristo esto le estorbaba. A nuestro Señor Jesucristo esto le estorbaba, ese tipo de bullicio, ese tipo de alboroto, ese tipo de desorden, y a la vez le estorba. Al Señor no le agrada los tipos de desórdenes que hoy en día se realizan. Dice, cuando Jesús va a sanar a la hija de Jairo, ¿verdad? Dice aquí, al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Mire qué hizo con los músicos. Pero cuando la gente había sido echado fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. ¿Qué miramos aquí? Los instrumentos, los que tocaban instrumentos musicales como flauta, estaban estorbando a la obra de Jesús. Como hoy en día se puede también estorbar la obra de Jesús si salimos inventando cosas. Por ahí anda un supuesto predicador por Tegucigalpa con unos programas en la televisión metiendo instrumentos musicales y diciendo que no es malo. Ese hombre tiene que darle cuentas a Dios por sus propias actitudes, ¿verdad? Y otros que han apostatado por ahí, ¿verdad?, andan hablando que no es malo, que están alegando, ¿verdad? Entonces, cada quien pues que siga con su ideal, pero nosotros nos mantendremos firmes en nuestra posición. En Efesios 5:19 habla de la manera como nosotros podemos, ¿verdad?, adorar al Señor. Hablando entre vosotros, dice, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Lo dice también Colosenses 3:16, la manera, solo habla de cantar. La palabra salmos, aquí muchos dicen que es instrumento musical, pero en realidad no es instrumento musical. Salmos es un poema en forma de cántico, pero no significa instrumento musical. Es la misma palabra griega cantar junior, la misma palabra que se aplica al canto del gallo, que él no utilizó instrumento musical, ¿verdad? Entonces, ¿qué miramos aquí nosotros? Los hombres van a tratar de tergiversar las Sagradas Escrituras, y muchas iglesias de Cristo se han pervertido en esta área, por no comprender realmente la voluntad de Dios sobre este tema. Entonces, ¿por qué no utilizamos nosotros instrumentos musicales en la adoración del Nuevo Testamento? Porque no tenemos autorización de Dios para hacerlo bajo el nuevo pacto. Si alguien quiere hacerlo, pues quizá ahorita no le va a tocar la condenación, pero al fin, cuando venga Cristo, sí se encontrará con él cara a cara, ¿verdad? Entonces, miramos nosotros esto. Pablo dice, ¿qué pues? Dice 14:15 de la primera carta a los Corintios. ¿Qué pues? Dice, oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré, dice, no con los instrumentos, no, cantaré con el Espíritu, pero lo haré también con el entendimiento. ¿Cuál es la alabanza muerta? Aquella alabanza que va acompañada de instrumentos muertos. El acordeón, la guitarra, el piano, etcétera, no tiene espíritu, ni tiene tampoco entendimiento. El único instrumento que tiene espíritu y entendimiento somos nosotros, los seres humanos, según Juan 4:24, los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Esos son los motivos por los cuales
la Iglesia de Cristo no utiliza instrumentos musicales, solo cantamos a capela. Un cántico más, luego nos despedimos de este su programa Resplandece. Con las luces de alta mar, mantener el faro ardiendo, arrojar su luz al mar, que si hay náutas pereciendo, las podréis así salvar. Reina noche de pecado, rubia y la negra mar, almas hay que van buscando esas luces de alta mar. Mantener el faro ardiendo, arrojar su luz al mar, que si hay náutas pereciendo, los podréis así salvar. En tu lámpara encendida, de la tempestad habrá algún náufrago perdido, y tu luz le salvará. Mantener el faro ardiendo, arrojar su luz al mar, que si hay náutas pereciendo, los podréis así salvar. Amén. Bueno, pues hoy ya hemos llegado a la parte final de este programa Resplandece, pero el día de mañana también estará disponible este programa de 4 a 5 de la tarde. Estuvo con usted su hermano y amigo Margen Vázquez Soriano, quien le habló y quien le da gracias a Dios